Fisiología del músculo esquelético. Para hablar de ello necesitamos conocer lo que es el tejido muscular. El tejido muscular es uno de los 4 tejidos elementales junto con el epitelial, el conectivo y el nervioso. Su función es la del movimiento del cuerpo y de los distintos segmentos del mismo. Se encuentra constituido por unas células alargadas denominadas miocitos, debido a que etimológicamente mio hace referencia a músculo, y su función principal es la del fenómeno de la contracción, del cual conoceremos y hablaremos un poco más adelante. Aproximadamente el 40% del cuerpo está constituido por el tejido muscular esquelético y el otro 10% por el liso o cardíaco. Es por ello que logramos clasificar el tejido muscular en tejido muscular estriado y tejido muscular liso. El tejido muscular estriado son aquellos miocitos o tejido muscular que a nivel microscópico presenta estriaciones transversales. De acuerdo a su ubicación podemos subdividirlo en tejido muscular estriado tipo esquelético y tipo cardíaco. El tipo esquelético son aquellos miocitos que componen el sistema locomotor del cuerpo y se denominan esqueléticos debido a que las células se conectan con una estructura ósea o con el sistema óseo. También posee células multinucleadas. Eso también se puede representar en la imagen presente, en donde podemos notar que las figuras un poco alargadas, redondas, de color morado, representan los núcleos de cada célula. En la segunda vemos varias de estas figuras, lo que quiere decir que contiene varios núcleos y se encuentran localizados en la periferia. Además, este tejido se encuentra presente en la faringe, en la lengua, en los músculos extrínsecos de los ojos y en la musculatura de las extremidades y del tronco. Luego tenemos el tejido muscular estriado tipo cardíaco. Es un tipo especializado. Es un tipo de tejido especializado que recubre las paredes del corazón y cuya contracción rítmica es involuntaria. Se encuentra constituido por células con un núcleo central. También lo podemos observar en el primer ejemplo de célula de la imagen presente, y que además presenta estriaciones transversales. Por último tenemos el tejido muscular liso, el cual son aquellos miocitos o células musculares que a nivel microscópico presentan un aspecto fusiforme y que se caracteriza por presentar un citoplasma homogéneo, es decir, que no presenta estriaciones, además de ser una célula uninucleada, así como lo vemos en el último ejemplo de célula de la imagen. Este tejido se localiza en las paredes de los órganos digestivos, desde la parte media del esófago hasta la pared del ano. También forma parte del tracto respiratorio, de los vasos sanguíneos, de los conductos glandulares y de los músculos erectores del pelo intrínseco de los ojos. Por otra parte, ya habíamos mencionado que el tejido muscular se encuentra constituido por unos miocitos. Los miocitos vienen haciendo referencia a lo que es la célula muscular. Es por ello que tenemos que tener claro que cuando hablamos de célula muscular estamos hablando de miocito o de fibra muscular, los cuales son un cincito multinucleado, es decir, que es una célula que contiene diversos núcleos, es decir, que es multinucleada, y además es un cincito ya que actúa en conjunto, es decir, la fibra se contrae en toda su longitud al mismo tiempo. Por otra parte, para hablar de este tema necesitamos conocer una nomenclatura especializada que hace referencia a otras estructuras celulares que son iguales y comunes del resto de las células, pero que en este caso se utiliza una un poco diferente. Empezamos con el sarcolemma, que viene siendo la membrana celular o plasmática del miocito. El sarcoplasma es el citoplasma del miocito, es decir, el equivalente al citoplasma de las otras células. Y tenemos el retículo sarcoplasmático, que hace referencia al retículo endoplasmático liso del miocito. Se trata solo de el liso, debido a que es una organela importante para las fibras musculares, debido a que de esta manera se almacena el calcio necesario para el fenómeno de la contracción. Por su parte, también tenemos que cada célula está separada por una de otra por fibras que son secreciones extracelulares, en las cuales podemos subdividirla o podemos encontrar 3 tipos. También la vamos a observar en la imagen presente. Se encuentra el endomisio, que viene siendo la capa más interna y es una capa de fibras musculares que se encarga de separar un miocito de otro. Luego tenemos el perimisio, que viene siendo la capa de tejido conectivo que rodea un grupo de fibras, creando
un fascículo muscular. Y por último tenemos el epimíseo, que si lo notamos es la capa más externa y es un tejido conectivo denso que rodea un fascículo muscular, aclarando que un fascículo muscular no es nada más y nada menos que un conjunto de fibras musculares o de miocitos. Por otra parte, en los presentes dibujos, ya conociendo los términos antes mencionados, les explicaré un poco de la función de cada uno de los términos ya mencionados. Empezamos con el sarcolema. El sarcolema es una fibra membrana que envuelve a una fibra musculoesquelética. El sarcolema está formado por una membrana celular verdadera denominada membrana plasmática y una cubierta externa formada por una capa delgada de material polisacárido que consta de numerosas fibrillas delgadas de colágeno. En cada uno de los extremos de la fibra molecular, la capa superficial del sarcolema se fusiona con las fibras tendiosas. Las fibras tendiosas a su vez se agrupan en haces para luego formar los tendones musculares que después insertan los músculos en los huesos. También tenemos a las miofibrillas. Las miofibrillas están formadas por filamentos de miosina y de actina. De miosina y de actina. Observando las imágenes presentes, que son la figura 6.1 y la figura 6.2, tenemos que explicar que cada fibra muscular contiene cientos y miles de miofibrillas. En la imagen 6.1 se puede observar desde la parte de la letra D hasta la E que está formada por aproximadamente 1500 filamentos de miosina y unos 3000 filamentos de actina adyacentes entre sí, que son grandes moléculas proteicas polimerizadas responsables de la contracción del músculo real. Por otra parte tenemos presente en la figura 6.2 que es una macrografía electrónica en la cual podemos observar unos filamentos un poco más gruesos y unos más delgados. Los gruesos hacen referencia a los filamentos de miosina y los más delgados a los filamentos de actina. En la figura 6.1 también podemos observar que desde la parte 6.1 de la E y de la letra E y la letra L existen unos puentes. Estos puentes cruzados hace que los filamentos estos puentes cruzados y los filamentos de actina son los que producen la contracción. También en la figura 6.1E podemos encontrar unos discos Z, los cuales son unos filamentos, unas proteínas filamentosas que diferentes a la de la actina y de la miosina, que atraviesa las miofibrillas y las separa una de otras. Esto lo que quiere decir es que existen bandas, que toda la fibra molecular tiene bandas claras y oscuras, al igual que las miofibrillas individuales. Estas bandas son los que le dan al músculo esquelético y cardíaco su aspecto estriado. También la porción que existe entre las miofibrillas de las miofibrillas o de la fibra muscular entera que está entre los discos Z se denomina sarcómero. En la siguiente imagen encontramos una nueva molécula llamada titina. Esta molécula filamentosa denominada titina es la responsable de mantener en su lugar a los filamentos de actina y de miosina. La relación de yuxtaposición entre ambos filamentos se mantiene por un gran número de moléculas filamentosas y por esta proteína denominada titina. Por otra parte, también se encuentra el sarcoplasma. El sarcoplasma es el fluido intracelular entre las miofibrillas. Muchas de estas miofibrillas están yuxtapuestas en la fibra muscular. Los espacios que se encuentran entre las miofibrillas están llenas de un líquido extracelular llamado sarcoplasma, en el cual se encuentran grandes cantidades de potasio, de magnesio y de fosfato, además de múltiples enzimas proteicas. Y en ellas también se pueden encontrar unas mitocondrias que se encuentran dispuestas paralelamente a las miofibrillas, las cuales le generan grandes cantidades de energía de trifosfato de adenosina, lo que conocemos como ATP, las cuales son generadas por las ya mencionadas mitocondrias. Por último, también encontramos el retículo sarcoplasmático, el cual es un retículo endoplasmático especializado en el músculo esquelético. Este retículo sarcoplasmático lo podemos encontrar en el citoplasma y él es el encargado de regular el almacenamiento, la liberación y la recepción del calcio, y por tanto es el encargado de controlar la contracción muscular.
al final ya llegamos a la contracción muscular, a la contracción del músculo esquelético. Pero ¿cómo se produce la contracción muscular? La contracción muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. En la figura 6.5, que es la que tenemos del lado derecho, podemos encontrar al sarcómero en su estado relajado arriba y en su estado contraído en la parte de abajo. En el estado relajado, los extremos de los filamentos de actina que se extienden a los lados de las bandas Z apenas comienzan a superponerse entre sí. Por lo contrario, en el estado contraído, los filamentos de actina ya han sido traccionados hacia adentro de los filamentos de miosina. Además de los discos Z, han sido traccionados por los filamentos de actina hacia los extremos de los filamentos de miosina. Así es como la contracción muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. Pero, ¿qué hace que los filamentos de actina se deslicen hacia adentro de los filamentos de miosina? Esta acción está producida por la fuerza que se genera con la interacción de los puentes cruzados que van desde los filamentos de miosina a los filamentos de actina. En condiciones de reposo, esta fuerza obviamente está inactiva, pero cuando un potencial de acción viaja por lo largo de la fibra muscular, esto hace que el retículo sarcoplasmático libere una grande cantidad de iones de calcio que rodean rápidamente a las miofibrillas. A su vez, los iones de calcio activan la fuerza de acción entre los filamentos de miosina y de actina, y allí es que cuando comienza la contracción. Y de esta manera concluimos nuestro seminario del sistema nervioso. Esperamos que haya sido de su total agrado. Muchas gracias por acompañarnos y llegar al final de nuestro video.